Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, vamos a conversar como todas las semanas con Luis Augusto Colmenares desde México, quien es director general de Planevex, perdón, porque él también está abocado a lo que tiene que ver con los derechos de los venezolanos en el extranjero y las iniciativas que se procuran pues para que también puedan expresarse electoralmente a la hora de suscitarse cambios en Venezuela. En eso se está. Y yo creo que el tema para mí de momento y de ahora en adelante es insistir en este asunto de cómo se va a implementar eso. Ya tengo entendido que hubo una conversación con el miembro de notables que se designó para la primaria y que si en esa ocasión se da que los que están afuera se puedan expresar ya para cuando sean unas presidenciales, yo creo que estaría consolidado tanto el censo como el sistema que se va a utilizar. No sé, Luis Augusto, qué me podría decir al respecto. Efectivamente, José y audiencia, buenos días. Ayer, justamente ayer, se sostuvo el movimiento Plavenex, Beneamérica, juntos, el movimiento de ciudadanos venezolanos en el mundo, y nos acompañó también la presidenta de la Coalición por Venezuela. Nos reunimos con la Comisión de Primarias a efecto de hacerle los planteamientos básicos que hemos venido hablando aquí en este programa. Fundamentalmente, el planteamiento macro más importante y fundamental es el derecho que tenemos todos los venezolanos en el exterior a defender, a ejercer nuestros derechos políticos y civiles. En el caso de las primarias, pues en el caso de la Comisión Nacional de Primarias, con la cual nos reunimos, fundamentalmente pues se trata en este caso de que la comisión de ellos, de alguna manera, garanticen o posibiliten el que podamos participar en esas elecciones primarias. Como tú bien dices, nosotros vemos ante los obstáculos que existen, algunos reglamentarios y otros obviamente políticos, porque al régimen no le conviene que los venezolanos exterior participemos en las Ajá. elecciones, posibles elecciones presidenciales en el 2024. Vemos las primarias como la gran oportunidad de demostrar, de modelar que sí es posible nuestra participación en las elecciones, en cualquier elección que sea en Venezuela, que no hay obstáculos ni técnicos, ni de procedimientos, ni organizativos para que eso no sea así. Y eso es entonces el reto que tenemos. ¿Cómo nos organizamos para, en primer lugar, exigir ese derecho y, en segundo lugar, para participar? Y la participación, y aquí tú tienes un rol muy importante en tu programa, también depende no solo de ellos, depende de nuestra motivación, depende de que entendamos que no es un tema de juzgar si nos gustan o no las primarias, que si los partidos políticos esto, que si la oposición lo otro, que si hemos fracasado, que si siempre... No, no. Es un tema de que hay que aprovecharla para rescatar la democracia, que al final es nuestro último fin, y poner al país nuevamente en una senda de progreso y de bienestar para todos. Es imprescindible aprovechar cada oportunidad. Y en este momento se nos presenta la oportunidad de participar en las primarias, de reconformar a la oposición venezolana, de fortalecer a la oposición venezolana alrededor de un candidato. Y nosotros también postulamos que además de un candidato, de alguna forma debe de conformarse una especie de consejo asesor o consejo directivo, dirección política del país. Y si es a partir de unas elecciones primarias, pues volveremos a tener una dirección política legitimada por el voto de los ciudadanos, que eso es lo que necesitamos, un liderazgo que sea de alguna manera recompuesto, para que entonces con entusiasmo pueda hacer que todos participemos y logremos presionar lo que hay que presionar para que el régimen caiga. Recordemos que con una población diríamos, frustrada, desmotivada, inactiva, no se puede lograr el cambio en Venezuela. Tenemos que activarnos y tenemos que motivarnos, y vemos que las primarias, si se hacen bien, es la oportunidad para eso. Ahora hay que hacerlas bien,
Sí, porque si se hacen mal, va a producir el efecto contrario y como se dice popularmente, nos puede salir el tiro por la culata. Y por exactamente. ejemplo, un elemento para hacerlas bien es que participemos, no desaprovechemos los millones de votos que hay en el exterior, por ejemplo. Exactamente. Ahí es donde hay que sentar el precedente. Y si eso se pone de manifiesto y se logra efectivamente un resultado razonable y racional, desde el punto de vista institucional, pues tendrá que ser reconocido en las nacionales también. Y esa es la idea. Pero sigo siendo de la opinión de que los postulados y los planteamientos que aquí se están haciendo tienen que fundamentarse en que quien resultase ganador de esas primarias va a contar con aportes significativos desde el punto de vista de programas y propuestas de gobierno, de gobernanza en general, a nivel regional, a nivel municipal, por parte de quienes afuera están, que están trabajando reposadamente justamente en el diseño de esas estrategias y que pueden aportarlo perfectamente a un programa que presente ese eventual candidato. Entonces yo creo que hay que convencerlo por esa vía de que la participación de la diáspora es fundamental en el propósito que se está pretendiendo alcanzar en esta iniciativa que se le encomendó a estos notables. Eso Sí, es fundamental. nosotros en nuestro documento proponemos que dentro de los 6 puntos que hemos venido proponiendo a la oposición venezolana, a la plataforma unitaria, es que también producto de estas primarias debe quedar, ellos están de acuerdo con eso porque ellos lo plantean, Ok. lo que se llama un acuerdo político, una especie de pacto punto fijo, ¿recuerdas? Es decir, Sí, pero ellos están enfocados en que el acuerdo tiene que ser un acuerdo de gobernabilidad entre ellos, es decir, que se respete al candidato ganador, que se respeten los acuerdos alrededor de la dirección política que se vaya a ejercer, cualquiera sea eso que se defina. Pero nosotros vemos más allá, como tú estás diciendo, no solo es un acuerdo de dirección, perdón, no solo es un acuerdo de dirección política o un acuerdo de cómo se van a respetar los resultados y cómo nos vamos a comportar a partir de las primarias para mantener la unidad, sino que adicionalmente, como tú dices, debe haber un acuerdo después. Es decir, si llegamos a obtener la victoria, si llegamos a cambiar del régimen, si lográramos eso, ¿qué viene después? ¿Cuál es el acuerdo que hay después para gobernar el país? ¿Y cuál es el plan, vamos a decir así de alguna manera, que se va a ejecutar? Y para eso los aportes de los venezolanos del exterior, como tú bien dices, y ya se viene haciendo, no es nuevo. Existen esfuerzos importantes y que ya están escritos. Hay una variedad importante de documentos, como hablamos el otro día, que vienen desde hace muchos años haciendo propuestas para Venezuela. Eso te confieso que a nivel personal a mí esto no me angustia ni me preocupa. Creo que no, pero a mí sí me angustia. ¿Por qué no me solo angustia? ya, Porque estos programas tienen que ser visibilizados por la gente que en cualquier parte vaya a votar y que sepan que existen. Y claro, yo, sí, eso es importante, por eso es importante que ese acuerdo no solamente sea el acuerdo el acuerdo político post primarias, sino que también, como tú dices, sea un acuerdo programático para que tú puedas entonces informar a la población, convencer y motivar a la población de que sí es posible una Venezuela distinta si exacto. se hacen las cosas de manera diferente. Y eso está reflejado en lo que tradicionalmente nuestra época, bueno, siempre en Venezuela se ha llamado ese plan de gobierno, ¿recuerdas? Pues bueno, más o menos eso es lo que está previsto. A mí me gustaría, por cierto, José, no sé si comentarte la reunión de ayer. No sé si ya has Sí, tenido algún invitado que es te la bueno que lo comentó. hagamos, sí, para que se sepa pues, que por lo menos en la presencia de Benamérica y de los otros grupos que tú mencionaste, lo conozca la gente, porque es que piensan que estamos adormecidos y todo lo contrario, estamos moviendo los hilos institucionales necesarios que hoy día facilitan la opción de estar participando en ese proceso electoral. El movimiento ciudadano venezolanos en el mundo, donde estamos participando, se está orientando, tiene dos ejes fundamentales de trabajo. Estamos trabajando en la organización, que es fundamental, que sigamos constituyendo los capítulos en todos los países, que sigamos interrelacionándonos con otras organizaciones de venezolanos en el mundo, que sigamos interrelacionándonos con diríamos, el sistema de los venezolanos del mundo, que estamos organizados de diferentes maneras, cómo motivamos a la gente, cómo las incorporamos. Estamos en ese sentido trabajando desde el punto de vista organizativo,
pero también simultáneamente los tiempos, el tiempo no para, en el sentido de que las acciones en Venezuela se siguen ejecutando y nosotros tenemos que cumplir un poco lo que es nuestra misión, el cómo incidir en todos esos procesos. Entonces, aunque no hayamos terminado y seguimos trabajando con nuestro proceso organizativo, simultáneamente estamos buscando las formas de colaborar, las formas de participar, las formas de incidir en lo que pasa en Venezuela. Y gracias a Dios, no, gracias a ellos, a una, diríamos, una seria posición y respetable posición, lo que era de esperarse de estas personas de altísimo nivel, honorables que conforman esta comisión de primaria, pues el primer paso que ellos dieron es consultar. Eso dice mucho de ellos, hay que reconocerles eso. Están en un proceso intenso de consultas y de conversaciones con diversos sectores de la sociedad y tuvieron la amabilidad de recibirnos ayer en una reunión bastante larga, casi de 2 horas, donde se les hizo planteamientos que ya nosotros hemos venido haciendo. Déjame decirte y de alguna manera compartir que hay unos ejes fundamentales donde ellos están concentrados y que les interesa y están tratando de recopilar información. En primer lugar, bueno, recomendaciones generales que ellos piden que se les haga. Nosotros en ese caso recomendamos fundamentalmente, en términos generales, que es muy importante que mantengan la autonomía. Es muy importante que aunque quienes lo designaron fue la Plataforma Unitaria, que es un conjunto de partidos políticos, donde no están todos los partidos políticos, por cierto, de oposición o democráticos, y donde no están necesariamente representada la sociedad civil. Por lo tanto, les recomendamos en primer lugar que es fundamental que mantengan su autonomía. No, y es importante la confianza que están generando, se pone de manifiesto cuando los mismos sectores universitarios pidieron participar en el proceso como Ellos nos comentaron que justamente el día anterior habían sostenido la y eso es reunión muy bueno. Y ojalá con los que esos representantes pronunciamientos estudiantiles. vengan de otros sectores también que manifiesten la misma voluntad que los estudiantes, que manifiesten Correcto. la misma intención de Benamérica y los demás. Correcto. Ellos tienen la misión de que, aunque quienes lo nombraron fue la Plataforma Unitaria, ellos tienen la misión de demostrar mayor amplitud y de demostrar autonomía en sus decisiones. Por otro lado, por ejemplo, nosotros proponemos un punto importante que no está en el reglamento y que es el punto de que todos los que participen deben participar en condiciones igualitarias. Entonces, fíjate que ese reglamento establece que los partidos que forman parte de la plataforma unitaria presentan sus candidatos. Pero si alguien quiere desde afuera presentar su candidatura, si José Lares quiere lanzarse como candidato, necesita otros requisitos diferentes. Nosotros estamos proponiendo que ese reglamento debería ser ajustado porque todos deberían participar en las mismas condiciones. Si se pide igualitaria, si se pide una exigencia de creo que es 0.5% de firmas de la cantidad de electores registrados en el registro electoral, para unos también debería ser para otros, por ejemplo. Entonces, fíjate que hay elementos interesantes ahí. Que entonces, ellos es importante que tengan autonomía. Después, hay otro elemento que ellos están trabajando, están analizando, están buscando, obviamente que es qué tipo de apoyos van a ellos necesitar, y ahí se habló de la importancia de que se busque la colaboración de organismos internacionales. Y el otro punto neurálgico que ellos están analizando es la participación del CNE, sí o no, y hay que darse cuenta que necesariamente no podemos irnos así, tú sabes, emocionalmente, no, el CNE no, porque el CNE no confiamos. Probablemente vamos a tener que ser claros en que quizás no podemos permitir un proceso de primarias bajo la dirección y control del CNE, pero sí podría ser un proceso de primaria con la colaboración del CNE. Exacto, sí, sí. Entonces hay que buscar el aval de ellos reconociendo que lo que se está ofreciendo afuera como fórmula y mecanismo es idóneo para hacer la recolección de votos y certificarlos, pues por lo menos. Correcto, podría ser eso. Entonces ellos están analizando ese tema. Sí. Otro tema importante es, de alguna manera, cómo pueden ser los procedimientos que ellos van a establecer para las primarias. Si pudiéramos nosotros, en ese caso,
recomendamos y les recordamos que existen procedimientos exitosos, experiencias exitosas anteriores. Ya hicimos las primarias del 2012, que los que estábamos en el exterior, está toda esa normativa, todos los manuales, todas las planillas, todos los formatos. O sea, ya hay un trabajo adelantado, ya tuvimos esa experiencia y que hay que partir de eso. Y tenemos dos consultas. Por ejemplo, en el tema de los venezolanos del exterior, hemos participado 2 veces Sí, en 2 procesos de consultas donde se pueden aprender muchas cosas. Por ejemplo, se puede aprender que se puede hacer un proceso manual como la consulta del 2016. Aquí en exacto. Ciudad de México, yo ya estaba aquí en Ciudad de México, llegando a Ciudad de México, yo recuerdo las colas, las filas, Yo estaba como en Panamá y fue asombroso. daban vueltas a las cuadras y los venezolanos los civiles nos organizamos, la sociedad civil, los ciudadanos nos organizamos en todas partes. Entonces, restaurantes, otros tipos de negocios venezolanos, áreas públicas de la Ciudad de México, todo se habilitó. Creo que aquí en Ciudad de México se abrieron como 5 o 6 mesas en diferentes Yo creo regiones. una cosa, Luis Augusto, que si vamos en esa dirección y lo ponemos diáfanamente y lo visibilizamos para que todo el mundo se entere, hasta los mismos gobiernos de los países donde están los migrantes hoy día pueden convertirse en facilitadores de esas gestiones. Totalmente, Perfectamente. si se busca la forma pero por ejemplo, de ahí es la importancia de que los venezolanos estemos organizados en cada país, tengamos una representatividad ¿No? legitimada en cada país, de manera que podamos dirigirnos a estos gobiernos en forma como representantes de Y la comunidad respetuosa, muy venezolana, respetuosa. respecto, por supuesto, y pues solicitarles esto. Y si es además con el aval de la comisión de primaria, pues estamos haciendo lo que la comunidad internacional está pidiendo, que ejerzamos mecanismos democráticos para rescatar la democracia, valga la redundancia, en Venezuela. Y el otro punto, por cierto, que está muy interesado en ello, es el tema del registro electoral. ¿Qué soluciones le buscamos al registro electoral? Ahí les dimos algunas recomendaciones. Por ejemplo, creemos que hay que pensar definitivamente fuera de la caja e incluso hay que demostrar que aquellas normativas que son abiertamente anticonstitucionales, como por ejemplo el que para nosotros poder votar tengamos que tener residencia legítima en No, el no, país no donde se puede estamos, consentir eso eso porque no se puede aceptar y demostrarles que sin aceptarlo se pueden hacer unas elecciones transparentes, libres y justas. Hablamos también del voto, específicamente muchas cosas del voto del venezolano en el exterior. Hablamos sobre la manera de que la disponibilidad que existe de poder participar, de organizarnos, la importancia que tiene el que se busque la mayor integración de todas las organizaciones que hay de venezolanos en el exterior y no se designe a dedo una comisión. Hablamos de que el reglamento está enfocado a la conformación de la estructura electoral dentro del país, pero no habla nada fuera del país. Y les pedimos que de forma analógica, interpretando el reglamento, porque ellos tienen la capacidad de poder interpretar el reglamento, extiendan esa organización que existe a lo interno en Venezuela, que está conformada por la Comisión Nacional Electoral, pero después está conformada por la Junta o la Comisión Electoral de Primarias del Estado y después la Junta Electoral de los municipios. no, y que ¿De eso tiene que acuerdo? salirse del marco que manejan los ejecutivos, los gobiernos ejecutivamente, que si asamblea, que si a embajadas o consulados. No, yo creo que hay que tratar de que ahora en adelante los procesos se salgan de ese marco, Se tengan habló cara de claramente de independencia. eso, que si se mantenemos pensándonos en la caja y de que la única manera de tener elecciones es a través de los consulados, eso es un error. Ya se habló de que existen antecedentes. En el caso de los Estados Unidos, que es el caso más crítico, donde no existen consulados venezolanos abiertos en este momento, es totalmente factible que se puedan hacer porque ya se hicieron. Exacto. Recuérdate tú que cuando cerraron el consulado de Miami, las elecciones se hicieron en New Orleans, supuestamente porque había un consulado en New Orleans, pero al final se hicieron un estadio, si mal no recuerdo. Sí, sí. Entonces, los procesos no requieren necesariamente de esa estructura. Los ciudadanos podemos hacerlo y ahí volvemos a los ejemplos, a las primarias del 2012 y las consultas del 2016, la consulta del 2020 se hizo con participación ciudadana. Después ellos también están preocupados definiendo un poco el tema de las fechas de las primarias. Ahí es un tema discutible. Hay quienes hay quienes proponen que es importante que se haga lo antes posible para evitar una jugada del régimen. Sin embargo, nosotros en el movimiento creemos
que la fecha no es una cuestión de No, en gusto. Estados Unidos se empieza a votar un mes, 2 meses antes. Sí, no, pero la fecha me refiero a cuándo van a ser las primarias. No importa que La fecha no importa, sí, no importa el proceso, sino ok, cuándo va a ser, en mayo, en julio, ok. en noviembre, en la mitad de año, a final de año. Esa pregunta, la respuesta y la propuesta del Movimiento Ciudadano Venezolano del Mundo es que debe ser cuando estemos listos. Es Mm. decir, la fecha de las primarias se debe hacer un cronograma y ver cuánto tiempo necesitamos para estar listos de manera, porque eso es lo que te dije al principio, unas primarias bien hechas van a ser un éxito para el rescate de la democracia. Unas Claro. primarias mal hechas Favorece a todos los que pueden ser, participen adentro y afuera, a la larga. unas primarias mal hechas pueden salirnos el tiro por la culata. Por Exactamente. lo tanto, es importante que la fecha no sea un antojo y no sea solamente por elementos políticos, Exacto. sino que la fecha sea cuando efectivamente se puedan hacer bien hechas. Esa es la postura un poco del movimiento. Por último, nos habló del reglamento, hay muchos ajustes, varios ajustes que podría hacérsele al reglamento. Fundamentalmente lo que te comenté, que se extienda la forma y organizativa y estructura que existe para los venezolanos dentro de Venezuela, se busca de una forma similar para los venezolanos en el mundo. Es decir, que se nombre una junta, entre comillas, electoral o una junta de primarias por país, por ejemplo, o por región, Sí, y después por país y probablemente por ciudades, algo así por el estilo, como se hace en Venezuela efectivamente a través de la división territorial que existe en Venezuela. exactamente. Bueno, eso es más o menos Yo creo de que lo que los estuvimos planes hablando, están pues. bastante claros allí y es cuestión de que se produzcan nuevas reuniones pues, para ir afinando los detalles. Sí. Bueno, debo decir, por cierto, que la amplitud, la apertura de la Comisión Electoral y, diríamos, la disposición que tiene a que los venezolanos en el exterior participemos es total. Es decir, Entiendo que la tuvieron única, casi todos los miembros de la comisión que se... sí, tuvieron casi todos los miembros, unos presentes y otros por Zoom, que fue la reunión, pero lo más importante es que existe la disponibilidad y lo más importante es que solamente hay dos tipos de obstáculos y dos tipos de obstáculos que hay que salvar. Y para salvarlos depende mucho de nosotros, los venezolanos en el exterior. El primero es de organización, de posibilidades, de forma de hacerlo, cómo hacerlos, porque cómo solventamos los obstáculos. Bueno, ahí depende de nuestras propuestas. Entonces, te recuerdo, José, que estamos trabajando en un comité técnico, por cierto, dentro de una hora o menos de una hora tenemos la reunión nuevamente de los comités técnicos, donde vamos a preparar un informe para presentárselo a la comisión de primarias a efectos de que la comisión de primarias tenga la experiencia que ya tuvimos con la consulta del 2020, donde se hicieron estudios y se hizo toda una serie de propuestas y alternativas que hay para que el voto, cómo pudiera ser el voto desde el punto de vista electrónico, de manera que no hubiese excusa. Entonces, depende de que hagamos propuestas, de que le demos ideas de cómo poder hacerlo. Y la segunda cosa más importante, no sirve de nada que la comisión de primarias quiera y posibilite nuestro voto, que tengamos propuestas de métodos y formas y procedimientos para hacerlo, que estemos organizados estructuralmente para hacerlo, si los ciudadanos no se motivan y no deciden que sin juzgar, sin decir nos gusta o no la oposición, sin decir que estamos cansados, sin pensar que estamos frustrados, eso no es importante. Lo que hay que dedicar al final, son unos pocos minutos por Venezuela. Exactamente, ¿no? Ponerle pasión a esto y, como yo insisto siempre, pues tratar también de que se visibilicen bien y claramente cuáles son las intenciones que se están manejando en estas iniciativas de Benamérica y de los grupos que les están acompañando en estas conversaciones con la comisión de primaria, porque una vez que ellos ya dieron la primera reunión, habrán de propiciar otra, entenderse cabalmente hacia dónde vamos, mostrarles resultados y Hubo un que... acuerdo, te digo, lo que está diciendo es un acuerdo clarísimo, que es que ya conformamos un equipo técnico, vamos a estar, primero nosotros queremos trabajar, ya estamos con vínculos con BOTE, que es un grupo de técnicos del CNE, que siempre han trabajado en el CNE, que están haciendo propuestas en Venezuela, ya estamos en contacto con ellos, hemos estado también en contacto con organizaciones muy reconocidas desde el punto de vista del voto, como Súmate, como el Observatorio Electoral Venezolano, como Ciudadanía Activa en Venezuela.
donde queremos trabajar juntos, queremos ver cómo nos integramos para que entonces las propuestas y las soluciones, por supuesto, de todo el proceso, pero especialmente en nuestro caso interesados en el voto de los venezolanos en el exterior, podamos pues trabajar juntos y podamos hacer propuestas conjuntas, propuestas serias y propuestas que efectivamente den soluciones a todos los obstáculos. Entonces, un acuerdo que hubo ayer es que vamos a seguir trabajando integrados en esa comisión, en ese grupo técnico para apoyar a esta comisión de primaria. Yo tengo que reconocerles entonces y hay que darle ese voto de confianza a este grupo de honorable y notable de ciudadanos que están dedicándose a esto y no tienen un trabajo fácil entre manos, por supuesto. Bueno, y aquí en Radio Victoria, o con eso televisión, en esta plataforma comunicacional, pues estamos también dispuestos para que todo lo que quepa decir abiertamente, para que la gente lo entienda y se asimile a la intención, lo decimos y la señal está al servicio de ustedes, como lo saben, pues para ir gradualmente escalando posiciones en el sentido de que ese proceso se dé como lo estamos aspirando. ¿Ok? Gracias, José. Crear la mayor motivación posible. Así es. Un abrazo, pues. Saludos. Nos mantenemos en contacto. De Gracias. nuevo, muchas gracias por esta oportunidad. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego.